Y esta mañana quiero hablar acerca de una pregunta que es evidente y tiene que ver si eres discípulo o eres solamente un cristiano. Si eres un discípulo de Cristo o eres simplemente un cristiano que profesa una fe y ya. Ahora, en la medida que nosotros vamos a desarrollar el tema, vamos a notar que el discípulo como el cristiano, los dos puntos de vista tienen algo en común. Y en lo común que existe es que tienen a Cristo en medio de ellos. Que creen en Cristo y que han recibido a Cristo como su Señor y como su Salvador. Pero la diferencia entre el discípulo de Cristo y el cristiano común y corriente es bastante evidente. Bastante evidente. El discípulo genuino es aquel que se compromete todo el ser. Compromete todo el ser. Estas dos palabras tienen una implicación, y es que para ellos debemos de tener una relación con Jesús. Cabe resaltar que el término discípulo es el más fuerte de los dos, debido a que determina una relación entre un maestro y su alumno. Un maestro y su alumno. Gracias. Un maestro y su alumno. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como discípulos de Cristo estamos en un constante discipulado con el Señor Jesús. Siempre Él nos está enseñando. ¿Cuántos creen eso así? Y usted y yo creemos en la palabra de Dios. ¿O no? Y como palabra hay cosas que el Señor nos determina o nos enseña que a veces no nos gusta. Hay veces hay cosas que Dios nos está pidiendo que debemos hacer y a nosotros no nos gusta. Nos incomoda. ¿Y qué hacemos? Le hacemos el quite a la situación, ¿verdad? Y esto es uno de los puntos que demuestra qué tanto yo estoy comprometido con Cristo. ¿Qué tan yo soy o no soy discípulo o simplemente un cristiano? Acompáñenme por favor al Evangelio según San Lucas, capítulo 6, verso 46. Lucas capítulo 6, verso 46. Y dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo diga? Este texto está dentro de un contexto bien lindo, bien hermoso. Del versículo 17, vaya conmigo, por favor. Jesús atiende a una multitud. Y es cuando le está enseñando a los 12 discípulos. Del versículo 20 al 26, las bendiciones proféticas y los ayes. Del versículo 20 al 26, las bendiciones proféticas y los ayes. ¿Verdad? Habla allí. Del versículo 27 al versículo 38 encontramos una exposición sobre el amor excepcional, el amor excepcional, el amor hacia los enemigos y la regla de oro. Y quiero detenerme un momento allí, es porque muchas veces, si somos discípulos de Cristo y creemos en la palabra de Dios, tenemos que entender que nosotros estamos llamados a amar a nuestros enemigos. Y esto es un tema que hay gente que no quiere hacerlo. Este me la hizo y me la... Y eso no es lo que nos enseña Jesús. Jesús nos dice: si te dio la mejilla, pon la otra. Entonces, dentro del proceso de lo que el texto que leímos, que es el de Lucas
6:46, antes de llegar a Jesús a decirle, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo quiero? Habían algunos acontecimientos que él estaba enseñando a ellos. Y hablábamos del tema de la bendición, el amor excepcional, la misericordia y la prudencia para juzgar a las personas. Ahora, vayamos al versículo 39 al 49. Ahí nos habla de comentarios sobre la justicia, el fruto y la sabiduría para edificar. Entonces, dentro del contexto que estamos leyendo en este momento está el texto que he mencionado. Dentro de ese contexto está el contexto de la justicia, el fruto y la sabiduría para que nosotros edifiquemos. Y dice claramente, dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mi palabra y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y habla la parábola ¿de qué? De los dos terrenos. El que edificó sobre la roca inconmovible y el que edifica sobre la arena. Todo eso lo hemos leído. Pero el punto aquí en este texto es que si nosotros obedecemos o no lo que Jesús nos está diciendo. ¿Y por qué le digo esto? Una de las evidencias que usted y yo tenemos como discípulos de Cristo es que nosotros abrazamos el texto bíblico, lo amamos y lo obedecemos aunque nosotros no lo entendamos y no nos guste. Y mientras que preparaba esta enseñanza, Dios me daba un ejemplo o una analogía, y es la que quiero hacer en esta mañana. Una analogía para enseñar un poco sobre el tema del ser discípulo de Cristo. El discípulo de Cristo es aquel que compromete ¿qué? Todo su ser, ¿verdad? Aquí tenemos las dos rebanadas de pan para el sándwich. Y aquí tenemos el huevo. ¿Será que la gallina hace mucho esfuerzo para brindar el huevo? Hay algunas gallinas que cacarean bastante. Pero eso no incide que esté peleando con el huevo, ¿verdad? Miren algo bien chistoso acá. La gallina hace un pequeño esfuerzo y está el huevo afuera. Y ya. Y podemos decir entonces que tenemos el huevo frito para nuestro sándwich. Pero el jamón se compromete con todo su ser. Paga el precio de entregar toda su vida para hacer un sándwich. Ahí tenemos el ejemplo de que un cristiano, ¿verdad?, simplemente hace algunos pequeños esfuerzos, algunas cosas que le parecen a él. Pero aquel que es un discípulo de Cristo entrega todo su ser. Se entrega totalmente. No espera algunas convicciones relajantes o tranquilizantes para él. Sabe que es un mandato de Dios, un mandato de Cristo. Encontramos aquí nuestro jamón que no nos pudimos comer en el primer servicio, que espero que nos podamos comer en el segundo, ¿verdad? Porque ya se acabaron los servicios. Esto es un sándwich. Pero la analogía nos sirve para determinar que hay personas, como dije anteriormente, vienen al Señor, se entregan a Cristo, pero simplemente este es el esfuerzo que hacen. ¡Pum! Y ya. Y dicen, somos cristianos. Sí, los testigos de Jehová dicen que son cristianos. Los mormones dicen que son cristianos. Pero el verdadero discípulo de Cristo se entrega totalmente.
Para poder comernos este jamón Pedrián bajo en azúcar y en sodio, tuvieron que matar el cerdo. El cerdo no dio un pedazo de su muslo y siguió caminando, no, dio todo su ser. Y yo creo que no puedo dar un mejor ejemplo de parte de Dios para mi vida que de enseñarle esto. Esto es un discípulo. Bueno, analógicamente es la manera que uno como discípulo debe ser. Entregarnos todo para el Señor. Teniendo este fundamento de lo que es un discípulo y lo que es un cristiano como tal, quiero que ustedes y yo nos revisemos si somos unos simples discípulos o simplemente somos unos cristianos que no hacemos ningún esfuerzo. Venimos a la iglesia cada 8 días, cantamos, nos gusta la alabanza y todo el resto, pero no hay ningún compromiso con la obra, no hay ningún compromiso con el Señor. Antes, por el contrario, cuando hay programación, uno le saca el cuerpo a la programación y no viene. No hay una conexión en lo que estamos haciendo dentro de este cuerpo, dentro de esta comunidad y lo que usted lleva en su vida. Para usted muchas veces las actividades sociales es mejor o primero que aún venir al culto. Y eso no es un cristiano, eso es de un cristiano, pero no un discípulo. El discípulo de Cristo está comprometido con todo su ser. Y esa es la diferencia entre uno y el otro. En los dos tenemos a Cristo como Señor. Lo segundo que yo logro ver en este proceso de ser discípulo de Cristo es que mi enseñador es Cristo. Él es mi maestro. Y como maestro, Él quiere darme directrices de lo que quiero hacer. Y para eso usa este libro que se llama la Biblia. Si usted y yo no nos acercamos a esta palabra de Dios día tras día, entonces, hermano, ¿cómo usted puede conocer a Dios y cómo usted puede saber cómo Dios trabaja, cómo se manifiesta? Y entonces uno como discípulo entiende los avatares de la vida por donde Dios nos ha colocado y decimos: Señor, tú estás conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estás conmigo. No temeré. Porque un discípulo discierne los tiempos. No hay, vamos a ver qué pasa, no. Discierne los tiempos. Yo quiero que vaya conmigo a Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, verso 46. ¿Está clara la analogía, hermanos? O más claro no canta un gallo, como dicen por ahí. Ahí tiene claro el concepto de lo que es un discípulo de Cristo y lo que es un cristiano. Lucas capítulo 6, verso 46. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y entonces encontramos que en la narrativa del texto bíblico, en la narrativa de lo que viene comunicando Lucas, está usando un punto especial, o yo lo he llamado punto culminante, importante en el proceso. Vaya conmigo al versículo 17 de Lucas. El versículo 17 al versículo 19 nos muestra cómo el maestro les está enseñando a sus discípulos, ¿verdad? Del versículo 17, Jesús atiende a una multitud, pero mientras que atiende a la multitud, está enseñándole, el maestro les enseña a sus discípulos. Es un tiempo de enseñanza. El versículo 20 al 26, las bendiciones proféticas y los ayes, las bendiciones que aparecen allí, bendiciones proféticas que fueron determinadas desde antes por ello. Del versículo 27 al 38, ¿verdad? Nos habla de la exposición sobre el amor
el amor excepcional, la misericordia y la prudencia para juzgar. El amor excepcional, la misericordia y la prudencia para juzgar. Miren lo que está haciendo esto. A veces nosotros somos muy ligeros para juzgar. Y la invitación que está haciendo Lucas antes de entrar al punto culminante de lo que queremos abordar es, entendemos que debemos de amar, debemos tener misericordia y debemos de ser prudentes para juzgar. Ahora vayamos al versículo 39 hasta el 49, que nos habla de la justicia, el fruto y la sabiduría para edificar. Y dentro de este último contexto está el texto bíblico que estamos leyendo. Porque me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo. Cualquier discípulo que respete a Jesús hace lo que Él dice. Cualquier discípulo que respete a Jesús hace lo que su maestro, nuestro maestro, dice. ¿Verdad? ¿Cómo puede alguien llamar Señor y no hacer lo que dice su Señor? Esto sería un acto de hipocresía. Llamar a Jesús Señor, Señor y no hacer lo que el Señor nos dice, seríamos unos perfectos hipócritas. Y los hipócritas tampoco entran al reino de los cielos. Ahora, el texto bíblico que estamos estudiando, que es ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? El versículo 47, vaya conmigo por favor, dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Y hace la analogía o la parábola de la edificación, los que edificaron sobre la roca y los que edificaron sobre la arena, ¿verdad? Básicamente, versículo 48 dice: semejante es el hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Y muchas veces usamos el punto de que fundamos nuestra vida, y está bien. Pero aquí lo que para mí es relevante es la obediencia a su palabra. Lo que Jesús le quería comunicar a través de Lucas es que si somos obedientes a nuestra palabra. En el Sermón del Monte también habla sobre la obediencia a lo que Él está diciendo. Porque me llama Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, pero realmente apartad de mí porque no los conocí. Aquí no está hablando ¿por qué me llama Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Ahora, esta parte del texto es algo también profético que tiene que ver con la escatología, los tiempos finales. ¿Y saben por qué? Porque en los tiempos finales tú y yo estaremos delante del Rey de Reyes. Y ese día Él nos va a preguntar: ¿qué hiciste con mi palabra? Y ese día le vamos a decir: es que había mundial y yo no pude ir a la iglesia porque había un partido entre Japón y no sé quiéncito. O yo no evangelicé porque realmente eso era para el pastor y los que estaban en la iglesia. Yo no edifiqué a nadie. Porque una particularidad que tienen los discípulos es que los discípulos discipulan. El discípulo discipula. Y no solamente está esperando de que le den, sino está esperando que Dios le dé en su comunión con Él para darle a otros día tras día, día tras día. A mí me parece bien chistoso que Dios me haya dado esta analogía en un tiempo de oración. Yo decía: Dios mío, no voy a hacerlo. Y luché con esto. Hasta anoche que compré los ingredientes y vea cómo se burla la pastora porque estaba luchando con ellos. Cuando nosotros escuchamos a Jesús
y hacemos lo que Él nos dice, es como si nosotros edificáramos nuestra casa sobre la roca. Mientras que tú y yo escuchemos a Jesús y no obedezcamos la palabra, estamos edificando sobre la arena. Pura arena. Pero también está implícito dentro de este llamado de ser discípulo, es que nosotros no podemos escoger lo que el maestro nos quiere enseñar. El maestro nos quiere enseñar algo y nosotros tenemos que pasar la materia. Y yo tengo una materia que siempre con Dios estoy viviendo, que es la dependencia de Él. Desde que yo me convertí, Dios me está enseñando a punto pasos de fe. Yo no tengo nada y doy pasos de fe y Dios abre la puerta. Es una materia que personalmente estoy viviendo siempre. Por eso ustedes pensarán que yo soy loco. No, esa es mi dinámica de vida con el Señor. La he entendido así. Tú tienes una dinámica de vida con el Señor. Dios te dice a ti, no te muevas. Bueno, es tú y Dios. Pero uno en ese proceso también entiende que el maestro quiere enseñarle a uno, a nuestra vida, algunas cosas, y no tenemos que ser lo totalmente humilde para recibir y obedecer. Y eso son características de un discípulo, no de un cristiano nada más. Un cristiano dice, no, Señor, que yo me vaya para la Amazonas ahora en junio a predicar. Tú estás loco, Señor. Manda al pastor, manda a la hermana Tomasita, manda a César, a la hermana Eva. Yo no voy a ir. Manda a César, que está todos los días aquí en la alabanza, para que vaya a cantarle en otro idioma a los vallados de... Yo no voy a ir. Pero ves tú, no. El encargo es contigo, no. Está escuchando la palabra de Dios, pero no está obedeciéndola. No podemos seleccionar las áreas en que nosotros debemos permitirle al Señor de que Él trate con nosotros. Usted y yo no podemos seleccionar, Señor, yo quiero que trates esto de mi vida, esto no, esto sí, esto no. Eso no podemos hacerlo. Cuando tú y yo decidimos entregarle la vida a Cristo, Él se convirtió en Señor y dueño de nuestra vida. Y Él hace lo que Él quiera, como quiera, con la vida de nosotros. Cuando somos discípulos, cuando somos creyentes o somos cristianos, simplemente decimos, no, Señor. Hay veces que Dios te va a llamar, y yo sé que a muchos aquí está inquietando el corazón para buscar su rostro. Y a veces dicen, no, está muy rica esta cama, Señor, yo no quiero levantarme. Y Señor, muévete. Y los que estamos casados, a veces en ese momento cuando uno se quiere mover, la esposa le pone la pierna. Entonces dice, esto no es de Dios. No es de Dios que me levante a orar, pero sí es de Dios que me quede durmiendo con la pierna de la esposa. Ay, Dios mío. En segundo lugar, estudiaremos el tema del llamado del discípulo. El llamado del ser discípulo es evidente que en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay muchos textos bíblicos que hablan sobre el llamado. Pero yo quiero tocar un texto que está en Lucas, capítulo 9, verso 23. Y cuando hablamos del llamado, es que el llamado que Jesús nos hace es igual para todos. El llamado a seguirle es igual para todos. Pero la manera como obedecemos el llamado es donde cambia todo. Vuelvo a decir, el llamado que Dios nos hace a nosotros, Lucas capítulo 9, verso 23 al 25, es general para todo. Pero la manera como recibimos el llamado y lo obedecemos, ahí es donde marca la diferencia, ¿verdad? Vayamos a Lucas entonces, estamos allí. ¿Amén o no amén? Yo pensé que se habían ido. Lucas 9, 23 al 25. Y decían a todos, si alguno quiere, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Porque todo el que quiera salvar su vida o su alma la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Qué aprovecha que nosotros ganemos todos y nos perdemos nosotros mismos? Miren la parte del versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Lucho, por favor, miremos un video que queremos mostrarles un momento, por favor. Dios nos muestra algo bien interesante, que Él no dejó la cruz tirada. Desde que se la echó encima, caminó con ella. ¿O no? Y si nosotros debemos de ser ejemplos o debemos de seguir el ejemplo de Cristo, ¿qué tenemos que hacer nosotros todos los días? Debemos usar el madero todos los días y debemos estar con la cruz encima, hermano. Ahora, la cruz no es tu suegra, como algunos dicen. Por favor, respeten a las suegras. La cruz es una enfermedad que tú tienes. Pablo no habla de eso. Pablo dice que la enfermedad era un aguijón que había puesto el Señor ahí para que no se enalteciera a Él. La cruz no es una circunstancia financiera que tú tienes. Eso no es la cruz. El texto bíblico nos enseña exactamente lo que es la cruz. El texto nos muestra dos clases de discípulos, que son los comprometidos, que en realidad sirven a Jesús, a su evangelio y a los demás. El ser discípulo de Cristo es ser esclavo de Él. Yo decía hace 15 días cuando prediqué que notáramos en el evangelio según San Juan, donde Él dice repetidamente:
vine a hacer tu voluntad. Y el salmista en el Salmo 40 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada y tu ley esté de continuo en mi corazón. No quiere decir que la voluntad de Dios es súper chévere, no. A veces hay decisiones, circunstancias que vamos a vivir que nos van a costar. Y Mel Gibson quiso como darnos un toque de lo que realmente vivió el Señor. Y eso no es fácil. Es duro. ¿Por qué nosotros a veces queremos vivir un cristianismo sin cruz? El Señor me entiende, yo sé que te entiende, a mí también me entiende. Pero la diferencia que tenemos que hacer acá es que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz día a día y seguirlo a Él. Ahora, ¿qué es tomar la cruz? Es confesar su nombre. De igual forma, la expresión tomar la cruz cada día para la época era un tema de vergüenza, de violencia y sumo dolor. Mientras que Jesús llevaba la cruz, Él era burlado, se burlaban de Él, fue empujado. Leen los evangelios y te das cuenta que no es nada fácil. Pero Él la tomó para agradar a su Padre. Porque Él vivía para Dios. Él no vivía una religión. Los religiosos fueron los que lo crucificaron a Él. No entendieron que Él era el Mesías. No lo entendieron siendo religiosos, siendo doctos de la palabra de Dios, siendo conocedores. No entendieron nunca que Jesús vino y que murió por ellos también. No lo entendieron. Dice, sigue diciendo, era llevar el travesaño de la cruz al sitio de la ejecución, pasando delante de una multitud que se burlaba de Él. Jesús está usando este argumento para que los verdaderos discípulos seamos conscientes y estar dispuestos a enfrentarnos circunstancias adversas. El verdadero discípulo vamos a pasar situaciones difíciles, hermano. La vida cristiana no es fácil. Quien te dijo que la vida cristiana es fácil te mintió. Hay decisiones que tú tienes que tomar que son difíciles. Dejar amigos que toda la vida has tenido, pero que te gusta tomar trago, o que andan con chisme, o que le gusta ser infieles a sus esposas. Eso debe costar. Pero si tú lo haces y yo lo hago, estamos agradando a Dios antes que a ellos. Y eso se trata de tomar la cruz. No es la suegra. Señor, llévate la suegra mía. No, perdóname. Jesús tomó la cruz, obedeció, y el verdadero discípulo, ¿qué hace? Toma su cruz día a día. Día a día nos negamos a hacer nuestra voluntad y amamos hacer la voluntad de Dios. Todos los días nosotros debemos de contar nuestra vida como perdida delante del reino de Dios. Mi vida está perdida delante del reino de Dios. El llamado a ser discípulo es un llamado a confesar nuestra lealtad a Dios y no al mundo circundante en que estamos. ¿Qué? ¿Para que no se incomode mi hermano, mi amigo? No. Estos días alguien me hizo algo que me dolió, pero yo me quedé callado todo ese tiempo. Me quedé callado, yo ni le voy a decir nada. Y yo decía, eso es injusto. Y podía tener los argumentos para sentarme con la persona, pero yo sé que es tiempo perdido. Porque hay personas que básicamente, dice el texto bíblico en Efesios y en Corintios, que el entendimiento está entenebrecido. No van a entender, no van a entrar en razón. Es por eso que la gran comisión y este tema de ser discípulo de Cristo no es solamente para un grupo selecto, es para aquel que decide hacerlo. Y la gran comisión es algo que está implícito en el llamado que Dios nos ha hecho. El discípulo da discípulo.
El cristiano no da nada. Viene para que le den. Todo el tiempo. El discípulo sabe, dice, voy a evangelizar a alguien, voy a discipularlo, voy a estar orando por él. Abre su casa por un hogar de vida, un grupo de discipulado. Dentro de su agenda están las prioridades también de venir a la iglesia, de seguir creciendo en el Señor. Eso es un discípulo. Ahora, yo quiero que revisemos algunas características que los mismos textos bíblicos nos muestren. Vayamos primero a Lucas 6:46. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Una característica de un discípulo de Cristo es que obedece su palabra. Y cuando digo obedece su palabra, obedece toda la palabra. Y recuerden que en el contexto que le leímos de Lucas, los versículos anteriores hablaba acerca de juzgar y tener misericordia con nosotros. Porque de repente habrán personas que te hagan cosas malas a ti y tú tienes que seguir amándolos. No dañarte el corazón. Y nosotros como colombianos, lo voy a decir, nosotros necesitamos aprender y poner en práctica mucho el tema del perdón. Hemos sido una nación que hemos vivido, casi la mitad de la nación, del tiempo de la nación hemos vivido en guerra. Necesitamos saber perdonar y perdonar a los demás. Debemos ser, la iglesia debe ser, es un instrumento de gracia, de perdón. Nosotros debemos de convocar a la gente donde hay conflicto para ser instrumento de Dios y interceder en medio de los conflictos. Pero a veces no lo somos. Aquí otro punto que podíamos decir el tema. Esta mañana un hermano me decía: pastor, todo lo que usted predicó me hizo entender algo. Y dígame, hermano, ¿qué dice entender? Que yo estoy siendo infiel a Dios con los diezmos. Y de repente hay gente que dice: yo no tengo que ver nada con eso. Y ni todo lo que hacemos con el dinero acá en la iglesia, pensando en el dinero. O un grupo de discipulados. Los jueves que hay ayuno. Un tiempo bonito de ayuno acá. Agendar en tu proceso de tu vida y agendar venir al ayuno. Lucas también nos muestra que un verdadero discípulo edifica su vida en la roca. Edifica su vida sobre la roca que es Jesús. Ahora vamos a Lucas 9:23 de nuevo. Y miremos otras características de los discípulos de Cristo. Lo primero que yo encuentro en el texto bíblico dice que un discípulo de Cristo se niega a sí mismo. Y negarse o negarnos a nosotros mismos es no hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad de nuestro Dios. Todos los días. Es fácil nosotros decir: sí, yo soy guiado por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo te está diciendo: mijo, no dobles a la derecha. Y la gente dobla a la derecha y se pegó su totazo. Pablo le dice: voy para tal ciudad. No, tú no vas para acá, ya, tú vas para Priscila y arranca para allá. Pablo quería ir para acá, dice: para acá. ¿Qué dice Romanos? Que los verdaderos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Verdad? Y a veces encontramos que hay gente que no se deja guiar por el Espíritu Santo. Yo sé más que tu Espíritu Santo, quédate quieto. No, hermanos. Los planes que Dios tiene para nosotros son mayores, porque a veces nosotros no somos de una vista corta, aquí nada más. Permite que Dios te guíe y te va a llevar más allá. Más allá. Yo no logro entender, yo lo veo en la Biblia y no logro entender porque a veces estamos tan a mediano ahí. No, permite que Dios te lleve más allá. ¿Qué más nos muestra el verso de Lucas 9:23 al 25? Se niega a sí mismo. Lo segundo que hace un discípulo de Cristo, que ven ahí en el texto, se niega a sí mismo, toma su cruz cada día. Todos los días toma su cruz. Todos los días. Y después lo siguiente que hace es seguir a Cristo. No lo que Él quiera, no lo que Él le parece, sino seguir a Jesucristo.
Discípulo de Cristo significa nuestra confesión humilde delante de Dios, de rendirnos, ¿verdad? Rendir nuestras ambiciones personales y vivir conforme a su voluntad. Ahora, yo tengo anhelos en mi corazón y Dios lo sabe. Pero yo digo, Señor, estos son mis anhelos, pero ¿qué es lo que tú quieres para mí? Y muestra de eso es estar nosotros aquí en Cartagena. Cuando a mí me propusieron, el pastor Miguel me propuso ser pastor de aquí de la iglesia Árbol de Vida, él me dijo, ¿qué planes tienes tú? Yo le dije, yo quiero seguir estudiando una maestría. Ese era mi deseo. Ese era mi anhelo. Y no lo he guardado en la gaveta, lo tengo aquí. Quiero seguir estudiando una maestría. Entonces me dijo, pero la propuesta que te voy a hacer es que vayas a pastorear a Árbol de Vida. Yo le dije, bueno, esperemos en el Señor. Me faltaban 2 años para terminar en el seminario, 1 año y medio para terminar el seminario. Y todo ese tiempo lo que hice fue orar al Señor para que Dios confirmara si sí o si no. Pero mi anhelo era, y mi proceso de trayectoria de lo que estaba haciendo, proyección era, haz tu maestría. Y días antes de nosotros, de que se diera la lección acá, una institución se me acercó en el seminario y me dijo, ¿qué quieres hacer ahora, Harold? Quiero estudiar mi maestría. Me dijo, queremos que trabajes con nosotros y te vamos a ayudar a buscar recursos para la maestría. Me dijeron así. Pero yo le dije, yo tengo un compromiso ya dado con Árbol de Vida en Cartagena. Hay que esperar la elección. Si no se da la elección, vamos con el plan. Si no, esa es la elección. Y Dios lo hizo. Harold podía decir, ¿sabes qué? Señor, yo no quiero ir allá, yo quiero hacer una maestría. Pero como Harold ha entendido que el seguir a Cristo significa también obedecerlo, y yo tengo que obedecerlo. Eso fue lo que pasó con nosotros, que pasó conmigo en mi proceso de venir acá a Cartagena. Ustedes dicen, el Señor dijo, vamos para Cartagena. Ay, Señor, gloria a Dios, vamos para Cartagena. Eso no fue así. Eso no fue así, hermano. Porque también yo como persona tengo anhelos, tengo deseos, tengo sueños. Pero yo dije, Señor, quiero hacer tu voluntad. Y heme aquí donde estoy. En su momento dado, Dios permitirá lo que va a hacer con ellos. ¿Qué más encuentro en el texto bíblico ahí en Mateo? En Lucas. Dice, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Está hablando de que la salvación viene de Él. Y que si nosotros entregamos nuestra vida a Él, Él la va a cuidar hasta el día que estemos delante de Él. No te afanes por eso. No te afanemos con eso. Quiero terminar con un punto más. Y es un punto histórico, ya sé que me pasé. Acompáñenme por favor a Hechos 4:29. Hechos 4:29 al 31. Hay un episodio bien importante en esta parte del texto. Hechos 4:29 al 31 dice, ahora Señor, mira sus amenazas y conceda a tu siervo que con todo de nuevo hable tu palabra, mientras extiendes tu mano para que sean sanidades y señales y prodigio mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con de nuevo la palabra de Dios. Hechos del capítulo 1 hasta el capítulo 9 nos muestra la iglesia naciente. La iglesia naciente en Jerusalén. Lo que va desde el capítulo 1, después de Hechos 1:8, hasta lo que va al capítulo 9 finales, está mostrando cómo se estableció la iglesia en Jerusalén. Y dentro de este contexto
había una persecución. Y los hermanos de la iglesia naciente nos dijeron: Señor, quítanos la persecución. Ellos dijeron: danos de nuevo. Danos la capacidad de comunicar tu palabra. Danos la oportunidad de compartir con otros. Porque un discípulo sabe que a pesar de la aflicción, de lo que está viviendo, es la oportunidad para extender el reino de los cielos. Es cuando uno viene y saca y comparte a otros. Yo recuerdo cuando yo estuve enfermo, que yo lloraba todos los días, caí en depresión horrible, y yo iba del médico, y un día le dije al médico: más bueno es el buen nombre que las muchas riquezas. Y entonces él me quedó mirando y me dijo: ¿dónde aprendiste eso? Yo le dije: me lo enseñó mi abuelita. Es un proverbio, ¿verdad? Y él vino y lo copió y se lo mandó a su esposa y a unos amigos. Lo que estaba diciendo era la palabra de Dios. En medio de mi crisis, lo que a mí me ayudó a salir adelante fue esto. Sí, que los médicos hicieron, sí. Fue esta bendita palabra que en medio de lo que estaba viviendo Dios la usó para levantarme. Lucas, en el libro de los Hechos, nos muestra que los discípulos hablaron con denuedo. No tenían temor de hablar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ellos predicaron la palabra. Porque cuando tomamos la cruz del Señor van a haber circunstancias adversas, pero Dios estará con nosotros. Pero el verso de Lucas capítulo 9, verso 23 tiene un himno que se llama: deberá Jesús llevar su cruz. ¿Quién se lo sabe? Y esto me lo cantó mi abuela. Deberá Jesús llevar su cruz y verlo el mundo así. No hay cruces para cada cual, mas una es para mí. Los santos que hoy gozando están aquí, sufrir los vi, mas hoy sin llantos gustan ya eterno amor sin fin. Paciente llevaré mi cruz, pues me hace mucho bien. Imitaré al Señor Jesús, quien la cargó también. Mi cruz con calma llevaré hasta que llegue el fin. Después corona portaré, pues una es para
para mí. Señor, solo tu gracia nos sostiene, Señor. Solamente tú llevaste todo nuestro pecado, nuestras aflicciones a ese lugar. Queremos ser realmente tus discípulos. Pacientemente llevaré mi cruz, pues me hace mucho bien, Señor. Imitaré a Jesús, quien la cargó también. Tú eres nuestro ejemplo, tú eres nuestro máximo ejemplo, Señor. Ayúdanos a tomar tu cruz. Ayúdanos a ser tus verdaderos discípulos. No permita que seamos simplemente unos cristianos. Cristianismo nominal, Dios. Ayúdanos a ser instrumento de tu gracia para impactar y para que tu reino sea establecido cada vez más en medio de todos nosotros, Padre. Pacientemente llevaré mi cruz, pues me hace mucho bien. Imitaré al Señor Jesús, quien la cargó también. Mi cruz con calma llevaré hasta que llegue el fin. Después corona portaré, pues una es para mí. Señor, queremos recibir la corona incorruptible que un día tienes para nosotros. Tú estás en este lugar, Señor. Tú estás hablando en nuestras vidas. Tú has hablado ahora. Permite que esta palabra sea ministrando tu vida, hermano. Así como ha ministrado la mía antes de compartirla. Sencillamente, Dios está invitándonos como comunidad a ser unos verdaderos discípulos de Cristo. Dios escribe derecho en camino torcido. No importa cómo sea nuestra vida y cómo haya venido hasta este momento, pero Dios hace un cambio en nuestras vidas. Ahora es la invitación que Él nos está haciendo ahora a que nosotros pasemos y le permitamos a Él ministrarnos a nosotros y obedecer su palabra. Padre, tú estás aquí en esta mañana y quieres hablar y has hablado y quieres que nosotros tomemos nuestra cruz y te sigamos, Señor. Ayúdanos a salir de este lugar a obedecerte, Señor. A que las marcas de ese discipulado sean reales en nosotros. Veíamos el video que tú Jesús llevaste la cruz hasta el final. Y la invitación que hace este himno es que nosotros llevemos nuestra cruz hasta el final. Hasta el final, Señor. Después nosotros, por tu gracia, recibiremos una corona especial que tienes preparada para cada uno de nosotros, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Ruego, Dios, que tú lleves
nos lleves a nuestras casas, pero también que tú, Padre, que tú perdones nuestros pecados, Señor. Perdona la indiferencia al ver un mundo que se está yendo, una eternidad sin ti, y nosotros estamos cómodos o quietos. Ayúdanos a compartir, a comunicar las buenas nuevas de salvación. Los discípulos se niegan, los discípulos viven para ti, los discípulos obedecen tu palabra, y no una parte, sino toda la palabra de Dios. Te doy gracias, Señor. Te doy muchas gracias, Señor. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, Señor. Ruego que nos bendiga, Señor, esta semana aún más de lo que has decidido bendecirnos. Que tengamos tiempos especiales contigo en esta semana. Que tu Espíritu Santo nos despierte para estar contigo. Y no importando lo que estemos o cómo estemos, podamos estar en tu presencia y compartir este rato tan especial como contigo, Dios. Permite que esta semana nosotros pequemos menos que la semana pasada. Que tu Espíritu Santo nos ayude a aguantar nuestra boca, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Dios, a proclamar las buenas nuevas, no importando donde estemos, Señor. No importando lo que estemos haciendo, tú fluyas y bendigas y establezcas el reino, Señor. Señor, y te pido por aquel que está luchando con palabras soeces de su vocabulario, para que tú, por tu gracia, Señor, por tu Espíritu Santo, lo tome y le quita estas palabras soeces. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, que en esta semana los negocios de los hermanos salgan prósperos, Señor, sean bendecidos. Bendecidos porque tú ya nos has bendecido a nosotros, Señor, con todas las bendiciones celestiales, Señor. Muchas gracias te damos, Señor. Llévanos en paz, llévanos en bendición, Señor. Y que sigamos creciendo en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Dios los bendiga, mis hermanos.